Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. ¿Cuáles son sus sentimientos hacia ti y sus emociones? Bueno, mis corazones, ya sabéis cómo funcionan este tipo de interactivos. Veremos esta pregunta desarrollada, qué emociones tiene, qué sentimientos, pero siempre ya sabéis que vamos un poquito más allá. Así que voy a poner dos opciones sobre la mesa a la pregunta: ¿cuáles son sus emociones y sentimientos hacia ti? Pongo dos opciones y tú eliges una de ellas para obtener tu lectura. Opción número 1, opción número 2. Piensa bien en la persona, piensa bien en la pregunta, elige y elige bien. Vamos a ir comenzando. Comenzamos con la opción número 1, la número 2 la ponemos por aquí. ¿Cuáles son sus emociones y sentimientos hacia ti? Opción número 1. Vamos a ver. Yo te voy a decir algo, que lo primero que veo de esta persona es que tiene que solucionar algo. Bien, consigo mismo, consigo misma, algo así. Tiene que solucionar un conflicto emocional que tiene. Por eso no ha podido mostrar lo que siente, lo que quiere. Tiene sentimientos, tiene emociones, pero intenta siempre ocultarlos. E incluso aquí lo que dice, cuando siente más emoción o más sentimiento hacia ti, lo oculta de tal manera hasta el punto de alejarse, porque tiene miedo a los cambios, tiene miedo a cambios, tiene miedo a qué va a pasar de cara a futuro. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más información tenemos respecto a las emociones y sentimientos que tiene esta persona. Y los tiene, y te confirmo que los tiene. Dice que va a salir de un lugar, va a haber un cambio de residencia. Yo le voy a dar un tiempo determinado de unos 3 meses, ¿vale? Dentro de estos 3 meses va a suceder este cambio de residencia. En el momento de residencia o yo diría domicilio. Te diría domicilio más que residencia. A partir de ahí es cuando tú comienzas verdaderamente una historia con esta persona. A partir de aquí. Ahora mismo está en una situación de lucha interna, porque no sabe muy bien qué decisión tomar. Pero yo sí te puedo decir que los sentimientos están. O sea, ante el sentimiento no tiene duda. Lo que tiene duda es ante qué va a pasar de cara a futuro. ¿Qué pasaría si yo tomo esta decisión o si tomo otra decisión? Esa es la duda que tiene esta persona. Vamos a ver qué más. Vamos a seguir viendo. Si ahora mismo, a día de hoy, hay una distancia emocional entre vosotros dos, esta persona va a recurrir a ti de nuevo, intentando buscar esa paz y esa plenitud que tú le aportabas a esta persona. Porque, dicen, se da cuenta, en cierto modo, que sin esa paz y esa plenitud no tiene la fuerza como para tomar ciertas decisiones que debe de tomar. Vamos a ver qué va a pasar de cara a futuro aquí. Bueno, ya hemos visto algo de cara a futuro.
Pero vamos a ver un poquito más, ¿eh? Vamos a ver. Ya en su momento, tengo que decir que esta persona ya quiso tomar una decisión en su vida, aun cuando tú no estabas en su vida. O sea que si tiene pareja, yo te diría, oye, que esta relación ha sido una relación en la cual uno se ha mantenido siempre muy a la sombra y el otro ha llevado como la voz cantante, ha manipulado y ha incluso estancado a la otra parte por llevarlo o por llevarla a su terreno, a lo que yo diga, a lo que yo quiero. Bien. Entonces, en cuanto esta persona a ti te conoce, es como si tú le dieras vida de nuevo. Es como un volver a nacer, prácticamente. O sea, le aportas tanta fuerza, le aportas tanta fuerza. Vamos a esperar que pare el teléfono. Un momentito. Vamos a ver. Vamos a ponerlo así. Le aportas tanta fuerza a esta persona que el plantearse una vuelta atrás, un seguir viviendo lo que ha vivido, le genera, por un lado, miedo, pero por otro lado, como tiene esa parte, como ha estado tan manipulado y tan manipulada, por otro lado tiene ese miedo también de cara a futuro, pero por esa dependencia generada. Bien, no sé si me estáis entendiendo. Entonces no se permite, la lucha constante que tiene con sí mismo, con sí misma, es que no se permite vivir de manera plena lo que está sintiendo contigo. Pero porque previamente aquí ha habido una manipulación muy fuerte. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una salida, un cambio de domicilio. ¿Bien? Y eso sale clarísimamente. Y va a haber un desplazamiento importante entre vosotros dos. Hablan de un desplazamiento importante. Hablan también de posibilidad, en este caso, de iros a otro lugar, los dos juntos. De iros a otro lugar. Hay una amenaza en concreto que a él o a ella se le repite mucho y es relacionada con gente joven. Y está relacionada con la persona con la cual esté, posiblemente, o con la que estaba, y con gente joven, que pueden ser hijos en este caso. Entonces esta amenaza existe, pero aquí sale como de cara a futuro. Dice, si en el caso de que sea con hijos, sé que mis hijos van a estar ahí. Yo me alejo de esta situación y continúo mi vida. Y no me afectan ya las amenazas que pueda hacer esta persona. O sea, como que ya esa persona que ha manipulado tanto ya pierde esa credibilidad para él o para ella. Y esto es un paso muy importante. Vamos a ver qué más. Porque claro, tú querrás saber si vais a estar en relación estable o no. Vamos a ver. Que esto de estar en relación estable es lo que a ti te genera, en cierto modo, como que lo ves muy difícil por su manera de hablar, pero es que su manera de hablar y su manera de expresarse es todo generada por la incertidumbre de qué pasará de cara a futuro, que ya te he explicado el por qué le está pasando esto, por esa dependencia que tiene, ¿no? Entonces aquí dicen, estás en un proceso con esta persona de avance, aunque tú no lo creas. A veces tiene que surgir esta especie de conflictos para que suceda después algún tipo de movimiento. Los caminos en esta historia, están abiertos. Dice, y vosotros vais a vivir una historia de amor. Eso está clarísimo. Hay una historia de amor aquí de por medio. Y se van a hacer cosas, vais a iniciar cosas con mucha ilusión.
yo sí hay algo que te tengo que decir y es que costará mucho, en este caso, que esa persona del pasado, cuando vosotros estéis juntos, se aleje de vuestras vidas totalmente. Va a costar mucho, ¿eh? O sea que ahí hay un trabajo que hacer y sobre todo lo que hay que tener en este caso será paciencia. Bien, vamos a seguir, seguimos. Seguimos con la opción número 2. ¿Qué emociones y sentimientos tiene hacia ti? Vamos a ver. Opción número 2. Vamos a ir comenzando. ¿O se está alejando esta persona o está a punto de alejarse? Bien. Dice, esta persona, si se aleja de cara a futuro inmediato, dice que va a hacer un desplazamiento. Y cuando está en ese lugar, a ti te habla, tiene comunicaciones contigo, en las cuales te habla bien de cambios, de cara a futuro, de lo que vais a hacer, de lo que no vais a hacer, de sentimientos. En estas comunicaciones sí veo reflejado en sus palabras alguna muestra de emoción o de sentimiento. Pero hay algo aquí que no me gusta y yo te lo tengo que decir. Entonces hay algo que dice, podría truncar un poco las cosas y es alguien que se cruza en el camino de alguien, de alguno de los dos, alguien que se cruza relacionado con lo laboral. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mira, esta persona a la hora de querer, de amar y todo eso, ama a su manera, quiere a su manera. Quiere de manera libre. Ama de manera libre. A esta persona no se le puede presionar, no se le puede poner obstáculo en su camino. Entonces su manera de amar es muy diferente a la tuya. Porque yo no creo que a ti te guste compartir. Y mucho menos a tu pareja. Ya no se trata de compartir otras cosas. Entonces esta persona es libre en ese aspecto. Se siente libre en ese aspecto. Y en el momento que se siente que lo quieren o la quieren tener para uno solo, aquí es cuando viene el problema. Aquí es cuando se desestabiliza. Aquí es cuando puede cometer infidelidades. Pero las comete como marcando su terreno, diciendo, yo no soy de nadie únicamente, yo no soy únicamente de nadie, yo soy libre. Pero esto seguro que le pasa en muchos aspectos de su vida, no solo en lo emocional. Pero bueno, yo como estoy mirando lo emocional, pues te digo que esta persona tiene sentimientos, mientras que no se le controle, no se le muestre celos, no se le obstaculice, mientras que se le deje hacer todo lo que quiera. Entonces ahí sí hay sentimientos. Vamos a ver qué más. A mí ese desplazamiento que me ha salido, ese alejamiento, desplazamiento, aunque hay una conversación en la cual puede mostrar sentimientos, a mí verdaderamente no me gusta. No me gusta porque estoy viendo o he visto más o menos lo que puede traer ese desplazamiento, ¿eh? Vamos a ver qué más. Es una persona que ha estado siempre como en constante indecisión, pero siempre. O sea, esto no es nuevo. Esto no es nuevo que se le crucen personas nuevas en su vida. Esto es lo que busca esta persona realmente. O sea, no es que se le cruce una persona y le tire los tejos y ya no. Es que es lo que busca. Entonces, como es lo que busca,
Dice, esto se va, puede que se vuelva a repetir. ¿Bien? Entonces, como que siempre está... estoy bien con una persona, pero siempre quiero algo más. Siempre necesito algo más. Tiende a aburrirse cuando está mucho tiempo con una persona. Tiende a eso, por lo que yo estoy viendo aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué va a pasar aquí de cara a futuro, ¿eh? Hay cosas ocultas. Dicen, hay cosas ocultas, hay cosas que te confunden, que no sabes si estás tú confundido o confundida o si es que es la realidad. Es la realidad. Hablan de una realidad, que lo que tú estás pensando es verdad. Que es cierto también que es una persona que no ha superado alguna situación de su pasado y por eso se comporta así. Entonces aquí lo que hablan en esta relación es de una amenaza, que es la que hemos visto antes. Dice, vais a pasar por una situación complicada después de un desplazamiento, siguen confirmando, ¿bien? Pero esta situación complicada, dice, no lleva a esta historia a terminarse definitivamente. O sea, no hablan de un terminar definitivamente. Lo que hablan es de un ultimátum. O sea, desde que suceda esto, que tú sepas que está cambiando de actitud, que posiblemente haya alguien más, tienes que empezar a contar en el tiempo 4 meses. En 4 meses, él o ella ya comenzará a tomar sus decisiones. Pero ya son decisiones más contundentes. Entonces vamos a ver si esas decisiones implican que esta persona cambie, que tú tengas una relación como tú quieres tenerla con esta persona, ¿bien? Si tú estás buscando una convivencia con esta persona, todo depende de tu posición. Todo depende de tu posición. Si tú te mantienes en tu posición, vas a obtener resultados en lo que inicies. Pero veo mucha debilidad de que tú te mantengas en tu posición. Entonces no veo una persona con la cual tú vayas a tener una relación de la noche a la mañana, una relación formal, normal. No lo veo así. Con el tiempo puede ser que sí, pero también te digo que yo te veo a ti débil y luego por otra parte, aparte de esa debilidad, yo lo que veo es un cansancio emocional y que ya podrías comenzar a plantearte en este próximo desplazamiento lo que es una ruptura definitiva. Plantearte, no llevar a cabo. No la llegas a llevar a cabo. Entonces aquí dicen que todo depende de tu posición. Si tú te mantienes en la posición que adoptes en un principio, en esos 4 meses, te digo que las cosas podrían cambiar. Y aún así, te digo que hay que tener mucha paciencia para que llegue a darse lo que tú, en cierto modo, quieres que se dé en esta historia. Vamos a ver qué más. Siempre estás esperando como una respuesta de esta persona. Te veo como siempre esperando su decisión, su respuesta. Y aquí lo que confirman, dice, hay que darle tiempo a esto, porque esta persona es muy inmadura. Esta persona, todo lo que sea relación, emociones, es un obstáculo para esta persona y está muy centrado, muy centrada en otros objetivos. Entonces le da prioridad a otros objetivos en su vida. Entonces aquí en este caso tienes que tener paciencia. Ya depende de cada uno el tiempo que lleve y hasta dónde quiera llegar con el tema de la paciencia. Bien. De todos modos te digo
que para tener una relación formal con esta persona tiene que pasar tiempo. Y es un proceso, y es un trabajo, un pico y pala aquí, con esta persona. Por su manera de ver la vida, por su manera de ver las cosas. Bien, ya me contaréis. Bueno, mis corazones, ¿qué deciros? Que espero que os haya gustado este vídeo. Que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis, muy importante, activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.